Magazine Lanzarote, tu programa, concursos, moda, actualidad, música, entrevistas y mucho más, con Antonio Leal. Pues como todos los martes, recibimos en el día de hoy a un representante del colectivo de LGTB. Un colectivo que desde hace ya un tiempo pues tiene este espacio de media hora para que pueda acercarse a nuestra población a través de las ondas, puedan hacer llegar pues, esa cantidad de problemas que a diario está teniendo con nuestra sociedad actual en pleno siglo XXI. No se puede estar padeciendo este tipo de problemas. Yo entiendo que tenemos una sociedad moderna, inteligente, y de que el ser humano no tendría que estar sufriendo este tipo de situaciones, pero en ningún rincón del planeta. Todavía aquí, como yo digo, en Europa, en Canarias y en Lanzarote en concreto, estamos un poco más de forma permisible, pero están padeciendo graves problemas. En otros rincones del planeta los matan, los quitan su vida, simplemente por ser diferentes a los demás. Buenos días, caballero. Muy buenos días. Usted, por lo que tengo entendido, es el secretario de la asociación LGTB. ¿Podría hacer su presentación? Muy bien. Pues mi nombre es Miguel Ángel Hernández Concepción, soy funcionario profesor de enseñanza secundaria y bachillerato y recientemente la asociación Lánzate de Lanzarote ha experimentado cambios en la junta directiva y efectivamente el sábado pasado por unanimidad fui nombrado secretario de esta fantástica asociación. Y al mismo tiempo soy el representante o secretario también o responsable del área laboral, contextualizando con la nueva legislación desde el punto de vista administrativo sobre los protocolos para la prevención del acoso y discriminación en el mundo laboral de personas del colectivo LGTBI. ¿Realmente está teniendo hoy en día? Suponemos que sí, porque además leemos las noticias a diario. ¿Están sufriendo acoso laboral las personas de LGTB? Pues efectivamente, como a mí me gusta hablar siempre con argumentos y tal y como explico en mi asignatura, que es lengua castellana y concretamente la parte de comentarios de texto, efectivamente hay que hablar con argumentos. Esto de dar ideas o opiniones sin que estén argumentadas, pues lógicamente no sirve para nada. Y ocasionalmente, o gracias a las noticias diarias que tenemos, pues ayer se publicó una noticia justamente por parte del sindicato de comisiones obreras, donde hablaba de que un 60% de los trabajadores, y concretamente la mitad de ese 60%, un 30%, pertenecen al colectivo LGTBI y sufren acoso laboral. Voy a buscarte inmediatamente el recorte de prensa, porque efectivamente a mí me gusta hablar con datos. Si no tenemos datos y analizamos los datos, lógicamente, pues todo queda muchas veces en la manipulación de la información. Sí, aquí la tengo. Concretamente, Europa Press anuncia que el 70% del colectivo LGTB sufrió acoso laboral y 60% rechazo de compañeros por su condición sexual o identidad de género. A mí me gustaría aprovechar la mañana de hoy para hablar de algo que pocas veces he escuchado. Yo pertenecí o milité en el colectivo Cogan de Madrid. Yo soy 50% de Madrid, 50% de Lanzarote, pero durante mi tiempo en Madrid pertenecí al grupo Cohesión, cristianos homosexuales. Posteriormente pasé a Cogan, que todo el mundo conocerá, y sobre todo ahora con el Día del Orgullo Gay, que está a punto de celebrarse. Pero dentro de Cogan estaba en asuntos religiosos, es decir, también hay que decir que hay una proporción elevada de homosexuales que tienen fe y que practican la espiritualidad, que es una de las fortalezas psíquicas que Martin Seligman también publicó en su obra. Pero en todo caso, a lo que me quiero referir esta mañana y que decía al hilo de lo que estoy comentando es que no se habla de aquellos homosexuales notorios o aquellos homosexuales que son femeninos por fuera, y que será un tema que trataremos en distintos programas, porque este tema que hoy vamos a tratar, que es el suicidio de niños de alguna manera homosexuales, pero fundamentalmente lo que quiero reseñar que son niños que son femeninos por fuera, ¿de acuerdo? Que manifiestan su feminidad de alguna manera y son los que van a sufrir ese acoso en colegios,
e institutos y, por supuesto, también personas adultas que son femeninas por fuera que sufren ese acoso o rechazo por parte de compañeros de trabajo, como anuncia este artículo de Europa Press. Pero tú yo, pensando y hablando hace un momento contigo, es que ese hecho de diferenciar también se nota dentro de los propios colectivos de LGTB, es decir, un poco separan a esas personas que de alguna manera son más femeninas, ¿no? Correcto, claro. Por eso digo que este tema vamos a ir tratándolo poco a poco para aclarar, pero efectivamente expresiones del tipo este tiene pluma y similares son justamente las que yo ahora, como secretario de la asociación en Lánzate, y por supuesto como persona que lee, como docente, como ciudadano del mundo, considero que también es el momento de hablar de la feminidad dentro de la homosexualidad. Es decir, son dos cosas muy interesantes que hay que tratar. No lo he escuchado nunca y voy a ser yo quien encabece este tema con muchísima fuerza. Antes de seguir con la explicación de los temas que hemos preparado para hoy, sí que quiero dedicar estas palabras a todas las madres y padres que han sufrido, pues, desgraciadamente, el suicidio de algún hijo o de alguna hija también, porque hablaremos de esas chicas que de alguna forma también son un poco más masculinas por fuera. Y quiero dedicarles todo mi amor y todo mi cariño y todo mi apoyo por si lo han sufrido o tienen un hijo o una hija con estas características de las que vamos a hablar hoy, para que sepan que aquí en Lanzarote el colectivo tiene las puertas abiertas para apoyarles, para asesorarles y, por supuesto, red de apoyo fundamental para sus hijos y para sus hijas. O sea, eso no quiero que se me olvide desde el minuto cero. Este programa y estas palabras se las dedico a los padres y a las madres que lo han sufrido o que lo están sufriendo de alguna forma. ¿Y cómo pueden localizarlo a ustedes y ponerse en contacto la gente? Bien, pues nosotros tenemos, lógicamente, una página web. Pueden buscar justamente Lánzate como asociación y les sale automáticamente, es muy fácil. También nos estamos reuniendo cada 15 días en el Centro Cívico de Arrecife, pero vamos a empezar toda una campaña de difusión, de cartelería, y además está a punto de aprobarse un proyecto de nombre Línea Arcoiris, de la que se van a enterar en toda la isla, en toda Canarias y en toda España, yo creo, porque vamos a ser punteros. Aparece una línea justamente para la denuncia del acoso escolar, del acoso laboral y sobre todo también el área de salud, para ayudar y para acompañar y para asesorar también jurídicamente a las personas que sufren problemas de salud como el VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, pero sobre todo más encaminado a la prevención, a la ayuda y lógicamente al acompañamiento en todos estos casos, porque también hay que recordar que personas enfermas de VIH también son discriminadas, son rechazadas. Solamente recordar la película de Filadelfia se nos pone a todos los pelos de punta, pero evidentemente esto sigue ahí. Es decir, quiero que quede clara también una idea, y es que cuando hay un problema no es un suceso aislado, sino que lógicamente es un problema de mayor envergadura y, por tanto, los poderes políticos deben comprometerse en la lucha contra todo esto que vamos a ir tratando, ya digo, a lo largo de todos los programas. ¿Y qué temas no tenías preparado en particular para el día de hoy? Pues sí, el tema de hoy justamente parte de un proyecto que realicé este año, gracias por supuesto también a mi instituto, al Instituto Agustín Espinosa, a la directora, al equipo directivo y a todos los compañeros y compañeras que me han apoyado en todo momento con el proyecto que presenté justamente con la publicación de subvenciones para temas educativos por el Cabildo de Lanzarote. También hay que agradecer al Cabildo la propuesta de subvencionar proyectos. En este caso, el proyecto justamente fue la prevención del suicidio infanto-juvenil. Es decir, es un tema que no fue casualidad. Yo me doctoro en neurociencias del lenguaje, en comunicación afectiva y emocional, y trato muchos temas porque, lógicamente, la comunicación afectiva y emocional es sistémica y abarca, pues ya digo, muchísimas cuestiones. Habrán oído hablar del coaching, de la programación neurolingüística, que en realidad son herramientas que sirven para fortalecer las emociones de las personas que sufren estrés emocional por cualquier razón. Y en este caso lo apliqué, este proyecto, a los niños, a los adolescentes que sufren justamente el acoso, la violencia homofóbica en los colegios y en los institutos, y que, lógicamente, por no saber afrontar el estrés emocional que esto les produce, pues a veces, en muchas ocasiones, como veremos en las estadísticas, optan por la solución que es el suicidio.
comienzan con la ideación de suicidio y finalmente lo llevan a término en muchos casos, ¿de acuerdo? Estamos cansados y tristemente angustiados al escuchar noticias. Por ejemplo, este sábado en Valencia un niño de 11 años también se suicidó. Claro, lógicamente en ocasiones se informa de que el niño podía ser homosexual, como justamente ese niño de 9 años en Estados Unidos, pero en otros casos se silencia, es decir, no se enfoca bien la noticia. Como especialista en comunicación he de decir que la información, si no se enfoca adecuadamente, pues resulta incompleta. Y muchos de estos niños varones que se suicidan son niños femeninos que sufren de expresiones, y perdón por lo que voy a decir, maricón, mariconadas y similares, con además en algunos casos algún tipo de agresión física. Recuerdo un caso en la isla de Lanzarote donde la madre explicaba que le habían clavado un destornillador al niño en el muslo de la pierna derecha, por ejemplo. Es decir, que esto es muy largo, muy complejo y repito, para quien me está escuchando, esto no es un suceso puntual, esto es un problema, esto es viral y esto hay que detenerlo. Entonces ya veréis que vamos a hacer muchas propuestas y propuestas de ley, nada de buenas intenciones, sino una propuesta de ley contra el acoso escolar, que creo que va a ser secundado por muchísimas familias, por muchísimas personas, cuando veáis exactamente en qué consiste. Ya está en marcha la ley LGTB, que estamos en ello, estamos en reuniones para añadir elementos importantes. Se toca el acoso, lógicamente, de personas adultas, también se toca algo el tema de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes, pero nosotros vamos a hacer algo más particular en el entorno educativo. ¿Existe algún tipo de estadística que tenga control de la cantidad de jóvenes que están sufriendo en nuestro país este tema? Claro, resulta que cuando te pones a estudiar o investigar el tema del suicidio hay estadísticas muy generales. Recuerdo también una nota de prensa en la provincia o en Canarias 7, no recuerdo muy bien, pero hablaba en la comunidad de Canarias de unas 3.000 y pico personas al año. Luego tienes que ir a buscar la horquilla de los jóvenes entre 11 y 14 años, pues a lo mejor te dan 6 o 7 casos, pero estas estadísticas resulta que no están muy bien hechas, ¿no? Es decir, faltan datos, pero bueno, con las noticias que van saliendo y las que no salen, porque lógicamente hay que advertir que muchos de los suicidios se tapan, todavía sigue existiendo un tabú con respecto al tema del suicidio. Las familias también suelen callar, suelen silenciarse, con lo cual el dolor emocional, creo, desde mi punto de vista, que se intensifica más porque lo guardan en el silencio, ¿no? Como si esto fuese algo que no se puede contar. Y entonces encontrar datos exactos sobre el suicidio de los jóvenes, harto difícil porque efectivamente muchas veces no se tiene conocimiento de ello. Es decir, no se hace un estudio profundo del tema, pero a partir de ahora nosotros sí que vamos a hacer un seguimiento y un estudio profundo de los suicidios de niños y de jóvenes que están dentro del colectivo LGTB. Es decir, niños femeninos, niños que son afeminados, o niñas que pueden ser pues también de aspecto más masculino y que también sufren el acoso. Lo que pasa es que también en otro programa hablaremos de las diferencias de cuando acosan a un niño afeminado frente a una niña un poquito más masculina, ¿no? Hay diferencias notables y es porque realmente tenemos una tesis. La feminidad sigue entendiéndose como vulnerabilidad, está muy relacionado con la violencia de género y, por supuesto, es importante que la gente empiece a entender que ser femenino es un derecho como ser masculino, que incluso el Estatuto de Canarias aprueba un artículo que dice que hay derecho a la orientación sexual, pero que es el segundo punto. El primer punto es el aspecto exterior, porque cuando un niño es femenino, posiblemente con 10, 11 años, no sabe ni cuál es su orientación sexual. Lo único que ve cuando se mira en el espejo es que es más femenino que otro niño de su edad y punto. Y a partir de ese momento, esa diferencia, esa diversidad, hace que se convierta en diana para muchos que están en su entorno. Entonces, desde el punto de vista educativo, como ves, hay mucho por hacer. No, claro, es algo que estaba pensando ahora mismo. Tenemos que pensar desde la base para empezar a educar, preparar no, ya solo a los propios padres, sino desde los 3 años ya los críos están en el propio colegio. Es desde ahí donde creo que los formadores pues tienen que comenzar a preparar nuestra población y a entender y darles a entender a los alumnos que no existe hecho diferenciar entre los seres humanos por la forma de ser que pueda tener, ¿no?
Actualmente en nuestros colegios, ¿hay algún tipo de información que ayude a entender a los jóvenes lo que está ocurriendo? Sí, en efecto, y además puntualizando, efectivamente, pues el sábado comiendo con algunas madres y padres en un cumpleaños, comentaban que en los colegios efectivamente se va viendo niños que justamente su identidad sexual en el campo de la transexualidad se va viendo, ¿no? Se va viendo niños que quieren ser niñas y ya desde pequeñitos. Y en ese sentido, Canarias he de aplaudir porque sí que hay todo un protocolo para la atención de estas cuestiones de niños o de niñas con identidad sexual diferente, porque habrá que hablar, ¿no? Una cosa es la genitalidad, otra cosa es la sexualidad y otra es la identidad, ¿de acuerdo? Entonces todo esto está muy bien recogido en la ley LGTB que se está trabajando en este momento, pero el Gobierno de Canarias, hay que decir, que sí que ha publicado y publicó hace un par de años el protocolo justamente para el tratamiento de niños o de niñas que tienen una identidad sexual diferente a lo que es su aspecto físico, y esto es muy importante, es decir, que el profesorado en general, he de decir que sí que tiene conocimiento de que esto es una realidad y considero que hay sensibilidad al respecto. Esto se valora de otra forma. Sí, pero yo te hablo más que nada, te lo digo porque a nosotros, por el medio y el programa que tenemos, nos llega todo tipo de denuncias. Y hay una parte del profesorado, te hablo ya en EGB, donde no está conforme en muchas ocasiones con la forma de ser del propio estudiante y le aplica todo tipo de situaciones incómodas para ellos en el propio colegio, ¿no? Entonces, ya nosotros estuvimos intentando acercarnos a uno de los colegios porque habíamos recibido muchísimas denuncias por parte de un profesor, de unos padres que denunciaban a un profesor en concreto. Sí, porque estaba sufriendo los jóvenes por su forma de ser. Bueno, pues mira, este programa y este espacio y estas palabras humildes que estoy tratando de transmitir, pues espero que sirvan para que otros profesores y profesoras pues sean conscientes de que esos prejuicios sobre ciertos niños, sobre ciertas niñas, pues lógicamente no son adecuados. A mí personalmente, en mi centro, esto no me consta. Lógicamente, como en tantos sitios pueden ocurrir tantas cosas y los profesores y las profesoras son personas normales y corrientes y ciudadanos, pues lógicamente pueden producirse estas situaciones. Le corresponde lógicamente a los inspectores y a la administración tomar cartas en el asunto para evitar estas cuestiones. De hecho, también recientemente, hace un par de días, se ha publicado por parte de las administraciones públicas de Canarias esa resolución que exige un protocolo de prevención para el acoso laboral y las represalias discriminatorias contra trabajadores públicos, por razones de orientación de sexo, por razones de orientación. Eso también se publicó. Esta resolución llega un poquito tarde porque realmente la mesa que se sentó en Madrid para aprobar esta resolución de protocolo fue del año 2011. Entonces, en Canarias se ha publicado ahora en el 2019, pero también se aplaude. Ya saben los compañeros y compañeras, profesores y profesoras y cualquier funcionario público que ya hay una resolución a este respecto, donde se tiene en cuenta la orientación sexual o el acoso por razones de sexo. Es decir, que eso está ya ahí también en las administraciones públicas. Pero cierto es que si un padre o una madre nos está escuchando y lógicamente tiene pruebas de que esto está sucediendo, pues lógicamente que las ponga en conocimiento de quien corresponda. Sí, nosotros además estuvimos en contacto con la propia directora y con el inspector de educación y hasta con el director insular. Dijeron que lo que estaba en su mano para poder solucionar el problema era muy poco porque eran cuestiones personales del citado profesor, ¿no? Bueno, sí, grave la respuesta, la verdad que nos pareció fuera de lugar, pero bueno. No voy a entrar a comentar ese tipo de cosas porque en la asociación pueden venir también profesores, profesoras, alumnos, alumnas, padres, cualquier persona que incluso tenga algún problema con el tema en cuanto a prejuicios. Bueno, pues también va a haber cursos de formación sobre todo eso. Claro, no estaría mal que comenzaran a reciclar. Lo vamos a hacer, ya verás, tenemos muchas actividades. Quería puntualizar que los datos también que me sirvieron para ese proyecto de prevención de la ideación suicida, además de las notas de prensa donde iba un poco recogiendo, desgraciadamente, estas noticias, comencé a leer por orden cronológico una encuesta LGTBI que salió en el año 2014, posteriormente un informe de la UNESCO en el año 2016 y finalmente el informe de Amnistía Internacional de 2019.
¿Qué ocurre si cogemos toda esta información? Alguien podría decir, bueno, en la encuesta LGTB pues puede ser, puede ser parcial, no es imparcial porque es el propio colectivo, pero luego, lógicamente, un investigador trata de buscar información que no esté dentro de nuestro colectivo, ¿no? Y entonces ahí es donde descubro la UNESCO y descubro Amnistía, y efectivamente explica claramente la UNESCO cómo la mayor parte de niños acosados en los centros escolares son niños del colectivo LGTB. Es decir, parece que hay una diana concreta que son los niños homosexuales. Repito, quiero que entendamos niños femeninos, ¿vale? Para que nos quede claro que un niño todavía no sabe su orientación inicialmente. Y después siguen niños que tienen que ver con asuntos de religión o etnia. Y el último eslabón que da la UNESCO es justamente los niños con diversidad intelectual. A partir de ahí, fijaos, podemos hacer podemos sacar unas conclusiones muy interesantes de quiénes son los niños más acosados en los centros escolares. Por tanto, en orden sería niños femeninos homosexuales, de niñas masculinas no dice nada el informe, a continuación cuestiones de raza y religión, y finalmente niños con discapacidades. A mí me parece todo esto, cuando menos, muy, muy alarmante. Ya que hablamos de continente y raza, ¿me podrías indicar ya por los conocimientos que tiene qué parte de este planeta están sufriendo realmente los miembros de vuestro colectivo? Hay todavía muchos países, y por eso el colectivo, desde el punto de vista internacional, apoya muchas causas, ¿no? Hay países africanos, países, por supuesto, lógicamente un libro que leí muy interesante cuando se habla del capitalismo conservador frente al capitalismo, por ejemplo, del mundo árabe. El mundo árabe, una de las causas del mundo árabe radical, ¿de acuerdo? Es decir, de estos problemas que también estamos viendo, pero no quiero mezclar los temas porque podemos hablar mucho. Justamente uno de los grandes problemas que tiene el mundo árabe radical es justamente el matrimonio del mismo sexo, los homosexuales, y en Francia esto se ha visto claramente, ¿de acuerdo? Y en otros países como en Estados Unidos. Pero bueno, esto sería otro tema. Déjame que entremos en el suicidio, que es lo que más me apetece comentar hoy, y como me vas a poder invitar cuando tú quieras, hablamos de todo. Problema. Es que si no, nos vamos del eje central. Antes de continuar, hay un libro, hay un autor que debería todo el mundo conocer. El título es Para acabar con Eddie, Bellegueule en francés. El autor es Edouard Louis, y donde narra este joven sociólogo su experiencia como homosexual femenino. No tiene desperdicio, ha publicado un segundo texto, pero en este que os estoy citando en la editorial Salamandra, Para acabar con Eddie Bellegueule, es un poco difícil, pero si ponéis Para acabar con Eddie con 2 Ds e Y final, veréis de qué estamos hablando, que es justamente la violencia directa o visible, la violencia estructural y la violencia cultural. Es decir, quedarnos con la excusa de que un niño femenino es acosado simplemente porque hay otros niños que no entienden qué es la feminidad en un niño o la masculinidad en una niña externa, pues es quedarnos con una pura anécdota. Aquí tenemos que irnos a un gran autor que es el sociólogo, lógicamente, Johan Galtung, noruego, con todo su estudio sobre la teoría de los conflictos, la teoría de la paz, de la violencia y del desarrollo. Entonces, evidentemente, el iceberg de la violencia, donde vemos la violencia directa, la violencia cultural y estructural, es importante que todo el mundo empiece a saber quién es este señor, porque no tiene desperdicio, e incluso en los casos de acoso laboral, pues con noticias que también salen a la prensa, y aquí en Canarias concretamente un colectivo que se dedicaba al medio ambiente ha dejado de colaborar con alguna administración justamente por la violencia estructural, cultural y directa que ha sufrido. Así que esto es un tema muy profundo, es un tema de violencia visible, claro que sí, pero luego hay debajo una violencia estructural y una violencia cultural que fomentan esa violencia visible, que fomentan o que no hacen lo necesario para que esa violencia visible desaparezca. Bueno, es decir, cada martes que recibimos el colectivo LGTB nos trae temas nuevos que, la verdad, a mí me parece increíble que en pleno siglo XXI, en la sociedad que vivimos,
se esté sufriendo y padeciendo este tipo de problemas. Esta pregunta ya me la he hecho muchas veces y muchas personas me preguntan, con tanta tecnología, con tanto avance, con tanto progreso. Pues mira, la respuesta que te voy a dar es que independientemente de los aparatos electrónicos y artilugios, el ser humano sigue siendo ser humano, siente las mismas pulsiones, thanatos y eros, y todas las emociones que no se hayan curado, pues lógicamente no se curan con un teléfono, se curan con educación, con formación, con sensibilidad y con las fortalezas psíquicas, lógicamente. Entonces, el ser humano sigue siendo ser humano. No voy a entrar tampoco si se han acentuado más ciertas conductas u otras, pero lo cierto es que las mismas emociones y pasiones sigue sintiendo el ser humano del siglo XXI, y habría que reflexionar si las tecnologías están aportando cosas buenas para mejorar las emociones aflictivas o negativas y cómo utilizarlas para generar emociones positivas en todo caso, ¿no? Por tanto, muchos temas. Es que esto me llevan de una cosa a otra. Ya ves que a mí me encanta explicar, no tengo ningún tipo de problema. Y señalar, perdón, que con respecto al tema que hoy no vamos a poder dejar zanjado, simplemente es un... ¿Qué tema es el que no puedes dejar zanjado hoy? A ver, dime. No podemos dejar zanjado ninguno. Estamos presentando, claro, no podemos. Yo no soy de... Es eterno, ¿no? Esto no tiene nada que ver con política, no. Esto es una cuestión seria, claro. Y hemos de decir que estos niños y estas niñas que sufren el acoso escolar, pues evidentemente el doctor Cantwell y Carlson, en su libro Trastornos afectivos en la infancia y la adolescencia, lo tocan perfectamente. Es decir, estamos hablando de que niños y niñas sufren enfermedades afectivas, y esas enfermedades afectivas les pueden llevar en un momento determinado a la ideación suicida, o llevar a término la ideación suicida y finalmente terminar suicidándose, ¿de acuerdo? Es decir, que esto no es un tema para resolverlo en 5 minutos ni en una mañana de 30 minutos, para nada. Esto es un tema sistémico. Deberíamos hacer un congreso, que posiblemente lo hagamos desde el colectivo, invitando a distintas personalidades en distintos sectores para que analicemos, igual que se analiza la violencia de género, vamos a analizar detalladamente qué está pasando y qué podemos hacer. Y desde luego que quede claro que la intención y el punto de partida de todo esto es solidarizarnos con las familias que ya han sufrido la pérdida de un hijo o de una hija por esta razón. Así pues, repito, esto no es un suceso, esto es más que un suceso, esto es un problema socioeducativo, y a esto hay que ponerle, por lo menos, intentar poner solución. Bueno, pero para eso están ustedes en los centros educativos, los formadores, y también están las asociaciones, los colectivos LGTB que hay en los diferentes puntos de nuestra geografía nacional, que está pues para realizar proyectos que lleve a nuestra sociedad en todos los rincones, porque nadie te impide que combines con una institución oficial el hecho de llevar charlas, debates y toda esta información a cualquier rincón de nuestra isla. Depende de ustedes, de lo que hagan. También te quiero hacer una apreciación, te tuteo con tu permiso, una apreciación al respecto. Esto no se trata de un día internacional de la prevención del suicidio, un día internacional contra la violencia de género. Eso está muy bien, lógicamente, son elementos para concienciar a la población, claro que sí. La educación integral ha de ser diaria y constante, y quien me está escuchando y se dedica al mundo de la educación, creo que me dará la razón. Claro que está bien que un día puntual nos dediquemos a una cosa concreta, pero todas las acciones que se realizan diariamente y en todo momento sirven para trabajar en la formación emocional y en el respeto, en la solidaridad, en la no violencia, en la paz y en la creatividad. Es decir, que esa es la teoría de la paz del autor que os he citado. Si me lo permites, estoy buscando el proyecto que presenté al Cabildo y que he remitido a Europa. Estoy pendiente de una resolución sobre el propio proyecto para contarte un poquito las líneas en el campo de la prevención. Es decir, cuando yo pienso en este proyecto con un conjunto de personas que nos ponemos a escribir, lo que queremos es cómo detectar que un niño o una niña está teniendo en su cabeza una ideación de suicidio. Creo que puede resultar interesante conocer cuáles son las líneas de actuación. No sé si te parece que podíamos... No, sí, sin ningún tipo de problema. Tenemos tiempo, porque claro, yo tengo tantas cosas de las que hablar. Aquí hay una compañera que podríamos dedicarle... Claro, si y así te cuento un poquito mientras yo voy buscando el proyecto. Como estamos en directo, no... Y yo te hago a ti una preguntita. ¿Existen en los demás colegios formativos
gente con tu formación y preparación, porque yo creo que no, ¿eh? Bueno, Permíteme que yo lo soy ponga en duda. humilde, yo sé lo que yo hago, la gente que me conocen saben que mi lema es paz y amor, punto y coma, justicia y verdad, y yo trabajo porque amo mi trabajo, es decir, me encanta enseñar, me encanta formarme y no paro de estudiar, de leer, de viajar y tener experiencias en distintas universidades, congresos, cursos, no paro, realmente es mi vida. Y estar delante de los niños y de las niñas, de los adolescentes en este caso, yo trabajo con adultos, hay que decir que yo no enseño a niños de la ESO, sino de bachillerato en el turno de noche y con personas mayores de 25 y de 45, y si me están escuchando seguramente que llamarían para decir Miguel Ángel es así y así será siempre. Es decir, abramos el alma de las personas con cosas bellas, no me fijo en lo que no es bello y por tanto me encanta estudiar y formarme para servir. Aquí lo tengo ya, pero deja que hable mi Si compañera. quieres, te puedes pasar, pero al final te hice la pregunta, no me contestaste. Yo es que tengo esa habilidad, cuando las preguntas son comprometidas, son comprometidas, como no quiero hacer daño a nadie, paz y amor, pues entonces no respondo, sino que me voy para que veas que soy consciente de lo que he hecho, pero tú te has dado cuenta enseguida, Ay, Damos la palabra a mi compañera que tiene también una historia preciosa. hola, buenos días. Bienvenida, mi niño. Dime, cuéntame. Bueno, mi nombre es Shirley. Estoy nerviosa. No, relájate, estamos entre amigos. ¿Y qué quieres que cuente? No, bueno, en principio pues el cargo que tienes en la asociación, que también es recién nombrada. Pues yo llevo la asociación de jóvenes. Ajá. Porque bueno, ya que yo soy joven y sinceramente viéndolo visto, no me cabe en la cabeza cómo después de tanto tiempo y en este siglo en el que estamos, que se supone que avanzamos, en vez de ir adelante vamos para atrás, es lo que veo. Sí. Y pues me da mucha pena. A mí la historia de Shirley me emocionó el día que la conocí, porque cuando nos vimos ella empezó ya a contarme cosas que no sé por qué. Pero en todo caso yo te pediría que contases un poquito, no con muchos detalles, un poco si tú sufriste cuando eras niña acoso en el colegio, ¿cómo lo viviste? Si puedes contar un poquito, no con muchos detalles. Porque... No, ya claro, este tema hombre, como ves, me remueve mucho. Sí. Y me cuesta, porque al día de hoy sí he pasado página, pero por dentro eso es algo que nunca se pasa, o por lo menos hasta el día de hoy todavía no se olvida ni se cura hasta que llega, yo qué sé, un momento en el que tengo fe en que ya lo recuerde sin que me duela. Ay. Yo, por ejemplo, cuando pues, era una niña, mis padres tuvieron que dejarnos, porque claro, la situación no estaba como para criar a 3 hijas y tal. Y me quedé con mis abuelos, y como ellos no habían tenido hijas mujeres, sino 5 varones, y ya mi abuela, pues bueno, ya tenía una edad en la que tampoco estaba mucho como para poner moñitas y jugar con niñas, me crió como un niño, me cortaba el pelo, me vestía como un hombre, quizás también... al día de hoy supongo y pienso que será por el tema de que todo lo que le pasaba a las niñas, las violaciones, quiero pensar que era por eso, pero tampoco fue justo para mí, porque yo teniendo 4 o 5 años salía a la calle, salía al parque y me miraban las niñas y me molestaban, me decían que les gustaba, y eso para mí pues me daba asco, me daba rabia conmigo misma. Empezaba a comer y bueno, pasó el tiempo, viví muchos años así, hasta tal punto de que escuchaba a la gente decir, por ejemplo, lo típico, que disfruta cuando eres un niño porque cuando crezcas todo será más difícil, y yo decía, pues si yo estoy viviendo esto ahora, vamos, yo no quiero crecer, ni quiero... Y de hecho así fue. En el colegio, por ejemplo, no tenía amigas ni amigos, no me gustaba ni que me hablaran ni hablar. Y cuando llegué aquí a vivir con mis padres, pues fue un poco un cambio muy radical. Y a ser tan radical, pues me confundía mucho. No sabía ni qué se supone que tengo que sentir. Y por un lado, entendí a mis padres su posición antes que a mí.
Y claro, siempre hubo ese quiero ser la hija que quieres, pero es que no me nace. No, he pasado tantas cosas que no confío en un adulto, no por lo que me hayan hecho, sino porque yo no podía decir si yo quiero comerme esto, me lo como, no. A mí lo que me decían mis abuelos, pues eso era, me gustara o no me gustara. Si tenía que jugar con cosas de niños, si tenía que estudiar, no podía jugar, tenía que hacer lo que me dijeran. Y al llegar aquí, claro, es como de vivir en una cárcel, te abren las puertas y sí, vale, guay, pero no sabes para dónde ir, porque nunca has ido solo. Siempre has vivido limitado a unas personas que te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, tus propios gustos. Yo no tenía voz ni voto en lo que yo quería, por ejemplo. Y a la hora de tener la puerta abierta, es más fácil perderse que encontrar un camino cuando nunca has caminado. Yo pienso que este tipo de situaciones lo padecen muchos jóvenes. A mí el caso de ella hay muchos puntos y estamos hablando, poco a poco estamos hablando, la verdad que le he cogido un cariño inmediato de lo poco tiempo que nos conocemos, es una, ¿verdad? Gracias, una cosa impresionante. Y a mí también, la verdad es que... hemos conectado rápidamente. Yo una de las cosas que comento en torno a la introducción que he hecho hoy, porque esto es una introducción, como veis, los abuelos no quieren la feminidad, sino quieren transformarla en niño de alguna manera, porque, repito, en el inconsciente hay algo que se identifica a la feminidad como algo malo, algo negativo, algo débil, vulnerabilidad, bla, 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 bla. Y justamente ayer salió una noticia que se la envié a ella, ¿verdad? Sí. De dos madres que, bueno, que efectivamente han seccionado el pene a su hijo y lo han matado. Desgraciadamente esto ha sido en Brasil y me parece terrible porque estas madres, bueno, pues en este caso, al contrario, en este caso no querían que el hijo fuese niño, sino que fuese niña. Indudablemente este sí que es un caso puntual, pero repito, es que a mí me encantaría dedicar un programa entero a la diferencia entre genitalidad, sexualidad e identidad, ¿de acuerdo? Es que esto es muy importante. Y claro, ver a un niño femenino, la gente identifica inmediatamente es homosexual, y no, un niño puede ser femenino y ser heterosexual, ¿de acuerdo? Y lo mismo, una niña es masculina y no es homosexual, no es lesbiana, es justamente heterosexual. Es que ¿por qué hacemos estas identificaciones, ¿vale? Entonces eso también lo comentábamos el otro día, que hay gente que conoce hombres femeninos que están casados, que tienen sus hijos y que son heterosexuales. Yo, cuando me preguntan ya en conversaciones privadas y hablo de mi feminidad, yo lo veo como un toque de distinción. Desde niño a mí se me ha tratado de una forma especial y Miguel Ángel era un niño distinguido. ¿Por qué? Porque se comportaba de una forma que, bueno, podía parecer afeminado a ojos de otros, pero sin embargo no podían decir nada en otros órdenes, ¿no? Era un niño educado, correcto y muy estudioso, punto. Que de hecho también una vez hice un experimento con alumnos mayores de qué pasaba, por qué no estudiaban, no se comportaban mejor, no leían mejor, no escribían mejor, y me dijeron, profe, es que si leemos mejor y escribimos mejor y sacamos buenas notas, nos van a llamar maricón. Esto fue muy duro escucharlo de los propios niños, es decir, el comportarse correctamente, el sacar la mejor versión que tengas de ti, a ojos de un sector de la población, es inmediatamente calificar peyorativamente con el término de maricón o mariquita o mariconada, esto es una mariconada, etcétera, etcétera. Palabra que, como veis, también ha generado una polémica en algún programa de televisión, el utilizar estas expresiones que dice la gente que es de uso habitual, ¿no? Sabemos todos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. En Canarias se usa muchísimo y, bueno, pues que la gente se vaya enterando de que, bueno, pues es una palabra habitual. Hay tantas habituales que son condenadas como violencia de género. Imagínate cuando la ley LGTB sea aprobada. La verdad que me he dado cuenta que eres un diamante, un diamante para el colectivo LGTB. Tienes una formación y una preparación impresionante y tienes una capacidad de comunicación increíble. Es decir, que para ti el micrófono, pues mira, no quiero emocionarme, es algo fácil, no quiero emocionarme ni quiero llorar, pero yo fui un niño que efectivamente de vez en cuando, porque era un colegio privilegiado, escuchaba la palabra mágica. Yo le llamaba la palabra mágica. Esa palabra mágica se la estuve escuchando a ciertos compañeros, a 2 o 3, durante, pues fíjate, desde los 5 años hasta los 17 que terminé COU para entrar en la universidad, hasta que hice el examen de selectividad. Entonces, cuando saqué la nota de selectividad, que fue una nota muy buena, quizá una de las más altas,
aquella persona volvió a repetir la palabra mágica. Entonces, en ese momento tuve una claridad, no sé, increíble, y dije, pregúntale a tu padre qué tal la noche, porque él me dijo, ¿a quién se la habrás mamado para sacar esa nota en selectividad? Nunca me olvidaré. Y entonces yo, de forma espontánea y con la energía que me caracteriza, le dije, pregúntale a tu padre qué tal la noche. Aquello fue una bomba, me di cuenta del poder que tenía el lenguaje. Los compañeros me aplaudieron como diciendo, ya está bien, que en tantos años nunca le ha respondido, y ahora que ya termina el bachillerato y el COU le dice, pregúntale a tu padre qué tal la noche. Con lo cual, pues me di cuenta del poder, del todo poder que tiene el dominio del lenguaje. Después empecé a estudiar Derecho. Quiero decirte que no he parado de estudiar, y la herramienta del derecho es fundamental para no entrar en discusiones. Yo no entro en demagogias políticas ni comunicativas. Yo voy a los hechos, a lo académico, a las investigaciones, a leer y a formarse. Y estas cosas también del voluntariado, pues el otro día escuché a un catedrático de una universidad, de Salamanca concretamente, diciendo, voluntariado sí, pero que el voluntario esté preparado. ¿Cómo es posible que un voluntario con un curso de unas horas ya puede atender a ciertos aspectos de la sociedad? Pues la respuesta es no, y estoy totalmente de acuerdo. Formación, formación, formación y formación. Y si no hay formación, lo que hay es demagogia, ideas, opiniones, pero que no están argumentadas. Aquí hay que empezar a darnos cuenta de que los problemas serios no se solucionan con una foto ni con una subvención a una asociación concreta. No. Que por cierto, nosotros como asociación no estamos recibiendo ninguna subvención. Entonces ya, bueno, pues como ha habido elecciones, nuevos gobiernos, pues efectivamente Lanzarote va a solicitar su correspondiente subvención. ¿Quiere decir que no han cobrado todavía las facturas? Nosotros no hemos recibido dinero de nadie, ¿verdad? Nada. No, ella es la tesorera, o sea que puede perfectamente hablar de Nada, las te lo cuentas. aseguro yo. Entonces, bueno, pues es decir, que lo estamos haciendo con dinero que ponemos nosotros, con donaciones, y no hemos recibido nada de nadie. Y hay un equipazo impresionante, ya los vas a ir conociendo en las distintas áreas, Sí, y ya verás la gente tan maravillosa que estamos ahí. La verdad que sí, lo estoy comprobando semana tras semana, y hoy me he dado cuenta la formación que tiene la gente de este colectivo y la capacidad que usted tiene de lenguaje y de dominación de humildad, siempre humildad, del micrófono. Humildad, y repito, yo estoy pensando ahora mismo en esas madres y en esos padres que han sufrido, y hace 2 semanas se suicidó un exalumno de nuestro centro, posiblemente no era del colectivo LGTBI, ¿de acuerdo? Pero estoy muy sensibilizado con ese tema. Es terrible lo que pasa a los padres. Déjame que te apunte las líneas del proyecto brevemente para no cansar, pero repito a las personas que nos están escuchando, la asociación Lánzate, que la encuentran en internet inmediatamente. Nosotros nos reunimos cada 15 días en el Centro Cívico de Arrecife y vamos a hacer toda la difusión necesaria para que nos encuentren, teléfonos, esa línea arcoiris y un montón de actividades y tareas que simplemente buscan algo importante. No estáis solos, no estáis solas, tenéis ya una red de apoyo y vamos a estar con vosotros siempre, siempre y en todo momento. Y si alguno o alguna que me está escuchando en algún momento ha pensado tirar la toalla, para nada. Tienes 1000 millones de motivos para seguir adelante con tu vida, porque lo más precioso que tienes es esa fuerza interior que vas a conseguir transformar todo lo que está a tu alrededor. Así que si me estás escuchando y tienes algún problema o te está pasando cualquier cosa en el colegio o en el instituto, ya sabes, Lánzate, Lanzarote, que daremos los teléfonos, los correos electrónicos, lo vais a tener todo a disposición. Pero vamos, no dudéis, repito, no estáis solos y no estáis solas y valéis muchísimo. Sois los primeros en vuestra categoría. Estas palabras me hubiera gustado que a mí me las hubieran dicho en algún momento cuando yo también era un niño o un adolescente, porque realmente entre los patitos feos lo que pasa es que nació un cisne y ese cisne eres tú. Simplemente tienes que aprender a amarte y a quererte y todo va a solucionarse. Eso es lo primero que quería transmitir a los que nos están escuchando, pues seguramente que habrá alguno. Mira, el proyecto que presenté lo titulé justamente Prevención de la ideación de suicidio infanto-juvenil, ya digo, entendiendo que faltaba una política. Había 2 esferas que había que tratar. La primera de ellas era la parte política, donde señalo que bueno, pues las instituciones públicas debían de alguna forma aportar
digamos, elementos para construir una cultura de la prevención de la ideación suicida. Es decir, no hay ninguna ley nacional de prevención del suicidio, en otros países sí que las hay. Y bueno, y desde el punto de vista estratégico había que buscar una estrategia socioeducativa, positiva, transversal y propositiva, procurando la autonomía en la elección de alternativas de los adolescentes y jóvenes en pro de su calidad de vida y de bienestar. Es decir, cuando un niño o un adolescente decide poner fin a su vida, es evidente que la calidad de vida, su bienestar, no está siendo atendido. Y recuerdo que concomitancias con otra ley, que es la Ley de Protección del Niño y del Joven, también recientemente actualizada y que conviene que nos la leamos. Y de hecho hay un artículo, justamente varios, pero hay uno que dice que aquel o aquella que tenga conocimientos pues de la desprotección o de la falta de bienestar de un menor tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades, e incluso la no escolarización, el que no esté escolarizado un menor, ¿no? Porque justamente cuando estos niños y estas niñas o jóvenes comienzan a darle vueltas a la idea del suicidio, pues evidentemente hay muchos elementos en su modificación de conducta, ¿no? Y por supuesto uno de los elementos característicos es el asentismo escolar, pues faltan al colegio, faltan al instituto, no quieren ir, es que esto es inmenso. El proyecto, ya digo, lo voy a hacer público, se ha mandado a Europa, ya me han respondido, les ha interesado muchísimo y sobre todo contaros un poco la idea. La idea va mediante un app que vamos a elaborar a través del teléfono que se llama Serenidad, Serenidad, todo junto da lugar a serenidad, paz, tranquilidad. Y la idea la cogí de los muñequitos que aparecen en el control de los aeropuertos. Si recordáis, cuando pasamos el control hay unas caritas, unos emoticonos que indican, bueno, pues cómo ha sido atendido, cómo ha sido la experiencia emocional. Vale, a través de esos emoticonos se me ocurrió la idea de que para poder saber si un niño o un adolescente le está dando vueltas a la idea de suicidio no se lo puedes preguntar directamente porque la respuesta va a ser que no. Entonces ideé un inventario emocional diario. ¿Cómo lo podía hacer sin que el niño o el adolescente se diese cuenta? Presionando el botoncito, la carita triste, alegre, compungido, 5 caras, que son las 5 emociones básicas. Entonces, después de hacer una serie de actividades y ejercicios, que está todo súper programado en el proyecto, el niño debe pulsar diariamente el botón. El app telefónica nos da el volcado de datos y ahí podemos saber con qué frecuencia el niño pulsa un botón u otro. Es evidente que si pulsa un emoticono que representa las emociones aflictivas, ya tenemos, lógicamente, riesgos, pues lógicamente de enfermedad afectiva y de cualquier actuación, como puede ser la del suicidio. Entonces, bueno, el proyecto hay que explicarlo detenidamente, pero para que veáis que ideé un sistema para poder saber cómo es el estado emocional de ese niño, de ese joven, a lo largo de los días. Entonces, bueno, pues yo creo que a Europa esto le ha gustado, dado que la telefonía, los móviles es un elemento ya que acompaña a los jóvenes, pues tiene que utilizarse para lo bueno. Y a partir de esa información que recibimos con el app telefónica, pues también él ya tiene la posibilidad de contactar con la red de apoyo, pero en todos los órdenes. Esa red de apoyo, la idea me surgió del protocolo que debe existir para atender a los niños cuyas madres son víctimas de violencia de género, que también se publicó y se hizo en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces vino la productora de este protocolo, se presentó en el Cabildo de Lanzarote ahora pues un año aproximadamente, por supuesto que asistí, y bueno, leyendo todo ese protocolo dije qué bueno porque se pueden aprovechar muchas cosas. En ese protocolo, para ayudar a los niños que son víctimas, sus madres, de violencia de género, efectivamente está el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito policial, el ámbito judicial, el ámbito social. Y entonces, de esa forma sistémica, porque interviene en varios sectores, pues también se puede aplicar para el acoso escolar de niños y niñas y especialmente para los niños del colectivo LGTBI o, repito, simplemente niños que son femeninos o niñas que son masculinas. Para que nos demos cuenta que ningún niño tiene la obligación de conocer cuál es su orientación sexual con 10 u 11 años. Bueno, ya prácticamente se nos ha ido el tiempo. ¿Tienes alguna información más para aprovechar unos minutos? ¿Sobre qué? Tú puedes preguntarme lo que quieras. De momento yo he abierto la ventanita a algo, repito, esto no es un suceso aislado. El suicidio de los niños y de los jóvenes por acoso escolar en el colegio, en el instituto, no son sucesos. Y también he de decir que hay profesores que también se suicidan. Quiero decir que esto
en el medio escolar, no solamente se suicidan los niños, también se puede suicidar un adulto. De hecho, en un centro donde yo estuve en la península, hubo un intento de suicidio de un alumno y después, a los 2 meses, apareció muerta una profesora. No se sabe exactamente la causa, con 42 años, resultó un poco extraño, pero desde luego apareció muerta en su casa. En todo caso, tema muy importante, un tema emergente y que hay que perder el miedo a hablar de la ideación de suicidio o del suicidio. Gracias. Sí, la verdad que gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y haber llevado toda esta información a través de la sonda a muchas personas que igual lo están necesitando en este momento. ¿Tú no has pensado nunca o el colectivo, preparar un programa de radio, de televisión donde ustedes... Sí, está previsto, pero no queremos hacerte la competencia porque nos gustas mucho. En principio queremos, fíjate, participar en programas, pero claro que tenemos. Vuelvo a repetir que la asociación ha experimentado una transformación porque los tiempos han cambiado, las necesidades son otras y quizás se hayan olvidado esas cuestiones. Para mí los niños y las niñas son sagrados, entonces hay que protegerlos. Tenemos la obligación moral y la obligación política de proteger a los menores. No tengo nada más que decir. Entonces, me da igual la forma que tengan por fuera, hay que proteger a los niños porque son el futuro. Pues ya hablaremos en el futuro, porque además los medios de información es una fuente directa de poder llevar la información a cualquier persona y a cualquier hogar. Caballero, muchísimas gracias y nos volveremos a ver, señor. A vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Magazine Lanzarote, tu programa, concursos, moda, actualidad, música, entrevistas y mucho más, con Antonio Leal.